he empezado a ver en el Congreso del PP Nacional hablar a esta gente, a Feijóo, a Almeida, de corrupción, y de repente salió Ayuso y dijo una cosa que es que yo, la verdad, me tiraba de los pelos, tengo que deciros, por lo que veo yo y mucha gente. ¿Por qué? Porque Isabel Díaz Ayuso de repente salió a hablar, por supuesto, la verdadera líder del Partido Popular, como no podía ser de otra manera, y dijo lo siguiente sobre la radio televisión pública española de todos y de todas. ¿Cuántos periodistas de raza en Radio Televisión Española están espantados con la utilización del ente público al más puro estilo chavista? Chavista, porque emprenden campañas de desprestigio, toda la prensa del régimen organizada, para dedicarles más minutos a cualquiera de las personas que nos rodean que a la propia guerra de Ucrania, que la verdad está ahí y no se cuenta con el dinero de todos los españoles. ¿Cuántos profesionales de Radio Televisión Española tienen que aguantar que productoras externas, por supuesto privadas, que no hay nada que más le guste a Sánchez que el business y la empresa de... Pero perdóname, ¿esta señora no estaba a favor de la colaboración público-privada? Canapé, ¿cuántos están en Radio Televisión Española haciendo negocio mientras hunden la calidad y las audiencias de la televisión de todos? Nunca hay contenidos para los niños, ya no se hacen contenidos de calidad para nadie. Literalmente hay un canal entero para niños. Porque público. Están simplemente a la politización de todo. Siento vergüenza como periodista de lo que están haciendo en Radio Televisión Española. De verdad, o sea, del Feijóo que carga contra la corrupción de Pedro Sánchez, llega la Isabel Díaz Ayuso, que saca pecho de haber estudiado periodismo, cosa que no ha ejercido prácticamente nunca en su vida, y que se lleva las manos a la cabeza por la gestión de la tele pública, que dice están hundiendo y politizando. Queda con esto, por favor. Hundiendo y politizando. ¿Por qué? Porque que esto lo diga una señora del Partido Popular, y más que lo diga Isabel Díaz Ayuso, con lo que ella misma ha hecho y los otros dirigentes del Partido Popular con los entes informativos públicos, es de traca, y lo que siguen haciendo. ¿Sabéis lo que más le gusta a un político del PP? Pues no son los sobres, tampoco las privatizaciones. Hay algo que siempre les ha puesto más, y si hay algo que es eso, es tener una tele pública a su servicio y encima pagada por ti. Una tele para blanquearles, insultar a sus rivales, inventarse portadas y, si se tercia, tapar alguna que otra gürtel. Como decimos, luego van por ahí dando lecciones de pluralidad. Ayuso va diciendo que RTV es chavista y que la han hundido. Y te digo una cosa, Ayuso, si eso es hundirse, ojalá se hundiera todo el mundo, Telecinco, por ejemplo, ¿no? Porque según los datos, la 1 ha sido la segunda cadena más vista del país en abril, y en mayo un 10,4% de ser el mejor dato desde 2018, y hay que tener en cuenta que es que antes de eso la tele estaba mucho menos fragmentada, es decir, ahora es mucho más difícil hacer un 10,4 de ser que hace 10 años, por ejemplo, que era mucho más fácil. Solo lo supera Antena 3, ha quedado por delante de Telecinco, y en las mañanas Javier Ruiz ya ha adelantado a Ana Rosa y a Joaquín Prat. De hecho, hay personas analizando los datos, evidentemente, después de esta respuesta, después de que Ayuso diga que hunde la calidad y las audiencias. Dice, es curioso que critique a RTV, pero de Telemadrid no diga nada. ¿Tendrá mucho que callar? Pues lo cierto es que sí que tiene que callar, porque lo que le incomoda, y que parece que todo va mal, la realidad es que RTV lleva meses remontando en audiencias sin tener que vender bulos ni sacar a tertulianos, como si estuvieran en un after. Igual eso es lo que les cuece a alguien que ha convertido Telemadrid en su cortijo. Porque, amiga mía, Ayuso, de verdad, que ella critique las televisiones debería ser delito. Telemadrid vivió una etapa dorada. Subían las audiencias, había debates, hasta daban voz a la oposición, por cierto, cosa que se hace en las tertulias de Televisión Española. En la 2 que estoy yo, siempre hay 2 tertulianos de izquierdas y 2 tertulianos de derechas, y ahí están voluntariamente y pueden ir en cualquier momento e intervenir igual que el resto. ¡Qué locura!, ¿verdad? Pero claro, eso era demasiado democrático, así que llegó Ayuso a Telemadrid y cambió la ley a su antojo. Echó al director y colocó directamente a su hombre de confianza, que era el mismo que había despedido a la mitad de Telemadrid años antes. Un clásico de Ayuso, no sé cómo le llamaría esto, o sea, RTV le llama ahora chavista. Aquí vemos la noticia de 2021, Ayuso da las riendas de Telemadrid al polémico José Antonio Sánchez, que echó a la calle en 2013 a más de 800 trabajadores. Ella, que ahora se da golpes en el pecho diciendo que cómo están sufriendo los trabajadores de RTV, parece que no solo no se preocupó porque sufrían los trabajadores de Telemadrid, sino que fue ella misma la que hizo
hizo sufrir a los periodistas y a las periodistas de Telemadrid. Presidió la corporación pública este señor de RTV entre 2014 y 2018. Un mandato que estuvo rodeado de polémica, ya que no faltaron acusaciones de censura, manipulación o falta de pluralidad. A lo mejor de ahí sacó ya la idea para los discursos. Sus intervenciones públicas están salpicadas por salidas de tono, llegando incluso a rechazar el exterminio de indígenas durante la conquista de América. Todo muy plural, muy plural. La tele de Ayuso, vamos, la más plural del mundo, la televisión de Isabel Díaz Ayuso. Increíble. Vamos a ver si os puedo poner ahora en cuanto salga este anuncio. Y acaba este anuncio aquí. Aquí hizo un vídeo público de la gestión de Ayuso en Telemadrid. José Antonio Sánchez. Conocido por cometer un duro ERE que afectó a 829 de los casi 1.200 trabajadores. O sea, pedazo de ERE, ¿eh? A ver si vemos las declaraciones. Yo creo que por aquí. Al PP sí, aquí. Yo voto al PP, señor Sisto, como muchos millones y millones de españoles. Pero al PP sí, yo voto al PP y seguiré votando al PP. Esto no es que lo diga nadie, es que él mismo dijo que votaba al PP, que seguiría votando al PP y que nada le gusta más que el Partido Popular, porque así se gana un puesto en el Partido Popular, diciéndolo directamente, no medias tintas. Pero hay más declaraciones polémicas de este señor al que Ayuso puso al frente de Telemadrid. Dicho, pero yo no estoy en cuanto a los papeles de Bárcenas, verás. Y en cuanto a los papeles de Bárcenas, ya se lo he dicho, pero yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan las grúas los homosexuales, o se mata a pedrada a las niñas por darse un revolcón con el novio, o hasta la Ribera de la Libertad. Lo han hecho para saber si... Estaba en los papeles de Bárcenas, pero no estaba en Irán, ¿sabes? Tanto, pues es de agradecer que el Partido Popular me busque un puestecito y por lo tanto pues se lo agradeceré muchísimo. En su primera etapa, como decimos, se le acusó de censura en informaciones relacionadas, dice público, con el hundimiento del Prestige o, por ejemplo, con la ausencia de cobertura de las manifestaciones. Sorpresa, algo que en Galicia siguen haciendo contra la guerra de Irak. Vuelvo a insistir, España nunca fue colonizadora, fue evangelizadora y civilizadora. Ya veis, muy educativa, muy educativa la Telemadrid de Ayuso, que enseña lo que hay que enseñar. Como decimos, este era el periodista José Antonio Sánchez, que entre otros cargos fue director general de RTV entre 2002 y 2004 y presidente de esa corporación de 2014 a 2018. Regresa a Telemadrid, Radio Televisión de la que ya fue director general de 2011 a 2014, etapa en la que acometió un duro expediente de regulación de empleo que afectó a 829 de los casi 1.200 trabajadores. La presidenta madrileña nombró en 2021 a Sánchez del Consejo de Gobierno Regional como administrador de Telemadrid, según confirmaron en aquel momento las fuentes. El nombramiento de José Antonio Sánchez como administrador profesional de la Radio Televisión Pública de madrileña se produjo una semana después de que el Pleno de la Asamblea el pasado jueves aprobase la modificación de la ley que regula Telemadrid, impulsada por el PP y que salió adelante gracias a la abstención de Vox y que acabó con el mandato de José Pablo López, que era el director general desde 2017. Esta es la telepública que quiere Isabel Díaz Ayuso, una telepública que, como podéis ver por las declaraciones que hace este señor, seguro que educa muchísimo, que no hay ni un bulo, no se le escuela ni una, y que por supuesto es la información que tiene que tener la gente, que tiene que tener la telepública. En fin, la verdad, esto, si no fuera tan seria las cosas que dice Ayuso, sería para echarse a reír, la verdad. Como decimos, ¿qué pasó entonces? Pues que los trabajadores volvieron a sonar la alarma porque este señor había hecho un ERE en Telemadrid y los jueces dijeron además que esos despidos eran ilegales para Mas Inri. Aquí tenemos la noticia que dio en su momento el diario.es. El Supremo declara ilegal la purga de Ayuso, así lo llamaba, la purga de Ayuso en Telemadrid, y obliga a indemnizar al exdirector de informativos. Los jueces confirmaron que el despido de Jon Aristimuño en 2021, ejecutado tras el acuerdo de PP y Vox para relevar a la dirección de la cadena pública madrileña, fue improcedente. Lo contaba Alberto Pozas en 2023. El Tribunal Supremo anuló la primera gran medida que Isabel Díaz Ayuso tomó de la mano de Vox tras su aplastante victoria en las elecciones de 2021, el asalto a la dirección de Telemadrid. Según ha sabido el diario.es, la Sala de lo Social confirmaba que el despido del antiguo director de informativos de la cadena fue improcedente y que el periodista, ahora en Televisión Española, debe ser indemnizado. El despido fulminante de Aristimuño es el primero que llega a manos del Supremo
después de que los tribunales hayan declarado que otras salidas forzosas de distintos cargos del ente público también fueron ejecutadas de forma irregular por la nueva dirección de Telemadrid. Recordemos que la reforma de Telemadrid fue la primera acción del tándem del Partido Popular y Vox. Ella que dice que hay que respetar la pluralidad y que pobres trabajadores, lo primero que hizo fue hacerse, como decimos, con el ente público. Ayuso, en lugar de rectificar, ¿qué hizo? Criticar a RTV, llamarlo chavista. ¿Dijo chavista? Pues chavista es un poco usar tu tele autonómica para machacar a quienes no te aplauden y para encima montar un victimismo de manual. Pero luego, por supuesto, discursos con la Constitución en la mano para envolver el zapping, supongo. ¿Y qué decir de la TVG, de la cual hemos hablado muchísimo aquí? En Galicia la TVG lleva más años manipulada que la empanada de marisco. Con Feijóo, el director general se quedó 13 años en el cargo sin pasar ni un mísero filtro democrático. Y mientras tanto, periodistas sancionados por contar la verdad, telediarios al dictado y un ambiente tan libre como el de una rueda de prensa de Putin. Pero claro, si se quejan es que son rojos, subvencionados o feministas, ¿no? Que es peor. O tú a la vez, da igual que lleven más de 300 viernes vistiéndose de negro para pedir la libertad informativa. Lo importante es, como siempre, que no molesten al jefe. Aquí vemos la noticia, con la cual no me invento, de que se cumplen 300 viernes negros en la tele gallega. De hecho, aquí cuando llegó Feijóo al poder hablamos con un experiodista de la TVG que nos contaba desde dentro cómo se vivía esa censura continua y constante que existió con Feijóo y que sigue existiendo con Rueda. Lo más gracioso es que cuando Feijóo se fue a Madrid no cambió nada, porque como diría Rajoy, cuanto peor, mejor para todos. Así que sí, si no lo decimos nosotras, no lo va a decir nadie. No existe democracia sin medios públicos libres. Pero en España, en lugar de cuidarlos, los convierten en sucursales de poder. Y cuando alguien los quiere sanear, los del PP lloran censura. No quieren RTV, quieren un altavoz con dinero público para su propaganda, pero luego te echan en cara que cobres una beca, que eso sí que es vivir del Estado. Vamos a decirlo claro, manipular medios de comunicación y medios públicos es corrupción, y que lo hagan sin pudor solo demuestra lo cómodos que se sienten controlando todo. Pero por suerte hay cientos de periodistas que están diciendo basta y cada vez hay más gente fuera que ya no se traga la película. Si no les gusta lo que decimos, que cambien de canal, pero esta vez no lo van a poder controlar. Y como decimos, las audiencias, por supuesto, no acompañan a Telemadrid. Telemadrid lleva hundiéndose en los últimos años de una manera tremenda, ya nadie lo ve, y Telemadrid sí que había sido puntal y sí que había sido importante en esta comunidad, y ahora ya no es una opción para prácticamente nadie. Y ojo, que Ayuso dirá que no, pero se está recortando según qué cosas. Se está invirtiendo mucho para los amigos de Isabel Díaz Ayuso, No os creáis, esta gente, Ayuso fue la que llegó diciendo que iba a acabar con la tele pública, porque era mucho dinero y tal, y luego ¿qué hizo? Pues evidentemente mandar sobre la tele pública. Nadie acaba con la tele pública, para ellos es un arma y la utilizan como tal, y tiene que haber una televisión pública, porque yo ayer justo cuando comentaba esto, ¿dónde iban a meter, verdad, a sus amantes si no los jefes del Partido Popular y las jefas del Partido Popular y a sus familiares? Pues hombre, ahí básicamente. Como decíamos, había mucha gente cuando comenté esto comentando que no se debería gastar dinero en una tele pública directamente, lo cual me parece una barbaridad, porque una tele pública tiene una función, que es que sin estar intervenida por empresas o sin estar limitada por empresas que pongan publicidad, pueda dar contenido que en otras teles generalistas no se darían porque no son rentables. Por ejemplo, programas de ciencia o programas de historia que se dan en la 1 y en la 2, o programas en los que tenga representatividad no solo Madrid, sino todas las comunidades, como por ejemplo puede haber Aquí la Tierra en la 1 y tantos otros programas. ¿Por qué es importante? Porque si no, mucha gente no los haría. ¿Quiere decir eso que la tele pública no tiene que ser competitiva? No, y ahí está el equilibrio. Por eso en la tele pública, a la par que se emiten documentales o que se hacen programas de historia que pueden hacer menos audiencia, se invierte también en formatos más consolidados o en presentadores más consolidados para atraer a más audiencia y para que precisamente esa audiencia vea al canal público como una alternativa para informarse. Con lo cual, tiene que haber una tele pública. ¿Por qué? Porque si no hay muchos programas que no se harían. Los dibujos para niños, que decía Ayuso, que ahora hay un canal entero. Los dibujos para niños, información, pues eso, histórica, programas de ciencia, que todos los programas tengan un contenido informativo, un programa para combatir las fake news, el famoso Aquí hay trabajo. Es decir, hay programas que tienen que estar en la tele pública y que si dependiera de que estuvieran las teles privadas, no estarían, porque simple y llanamente no son rentables. Y aquí es donde viene lo que a algunos les estalla la cabeza. Lo público no tiene que ser rentable.
Lo público no tiene que ser rentable, la sanidad pública no tiene que ser rentable, la educación pública no tiene que ser rentable. Está ahí para ofrecer un servicio que necesita la humanidad, no para que sea rentable. Esa es la diferencia entre lo público y lo privado. Otra cosa es que RTV tenga que competir, pues precisamente pues para que la vea gente también y para que precisamente esos conocimientos que en otras televisiones no están, esos contenidos que en otras televisiones no están y que son servicio público, le puedan llegar a más gente. Pero no tiene por qué ser rentable como una privada. Eso no tendría sentido porque es un servicio público. Decís también por aquí... Lo público es un coste para todos y todas y como coste solo se asume y se presupuesta. Nada más correcto. Pero es que encima tienes una tele pública en el que evidentemente estás invirtiendo un dinero porque las cosas cuestan dinero, los sueldos cuestan dinero, los equipos cuestan dinero y las colaboraciones cuestan dinero. Una cosa es mucho más transparente que cualquier tele privada, por supuesto. Todo el mundo, y ya se encarga el mundo de hecho, cada vez que hay un programa nuevo de sacar todos los sueldos y todos los colaboradores, muchas veces explicándolo un poco a brocha gorda, diciendo lo que es anual y no diciendo cuántos trabajadores hay detrás o qué se incluye dentro de ese presupuesto. Pero bueno, como decíamos, eso es público, eso se sabe lo que se gasta y es mucho menor que en cualquier otra cadena privada. Mucho menor, porque claro, porque no compiten por lo mismo, digamos, no compiten por lo mismo, es más una necesidad de que haya cierto tipo de contenidos y que se atraiga más gente. Decís también por aquí, en el otro canal de Telemadrid, no sé qué programas hay, creo que la gente lleva viendo sin ver Telemadrid años probablemente. Decís también por aquí, enriquecerse con lo público, decís por aquí, debería ser delito, completamente. Y decís también por aquí, a ver que os leo. Decís por aquí, en RTV la familia de la tele parece Telecinco. Bueno, pero incluso ahí han metido, fíjate, información, y lo dijo el otro día José Pablo, si no funciona, evidentemente, y no cumple las expectativas, porque hay unas expectativas mínimas. Una cosa es que tengan función pública y otra cosa es que tengas ahí un formato gastando dinero que no ve absolutamente nadie. Pues hombre, eso tampoco es, pero evidentemente a los formatos, y esto lo sabe cualquiera que haga televisión, hay que darles un rodaje. Sin rodaje no ruedan los formatos y no puedes saber verdaderamente cuál es su audiencia. Y los formatos se pueden cambiar como absolutamente todo. Y José Pablo dijo el otro día que él iba a seguir pues explorando un poco cómo se podía cambiar el formato o cuáles eran los fallos, y si no funcionaba, pues evidentemente el programa se deja de emitir. Así como digo una cosa, digo la otra. Es que en lo demás ha acertado en todo. Es decir, Malas Lenguas va increíble, Buena Fuente va increíble, Broncano va increíble, Silvia Inchaurrondo va increíble, Javier Ruiz lo hemos visto antes batiendo récords. Pues chico, tampoco me parece aquí una mega locura que por uno de los formatos no haya cumplido las grandes expectativas que tenía. Madre mía, tenemos que cerrar RTV. Pues chico, lo siento mucho, pero es que evidentemente en la vida se acierta y se falla como todo, e incluso puede cambiarse el formato y que funcione. Decís por aquí también, las noticias de Canal Sur es un panfleto de Bonilla tan descarado que da vergüenza. Pero es que es eso, es que haya gente del PP que de verdad hable de RTV, de hundirlo, que es que durante el mandato de Mariano Rajoy la audiencia perdió 1/3 de audiencia RTV. Tío, ¿qué me estás contando? Y hay gente que te lo justifica diciendo, claro, pero recortó dinero y recortar dinero está bien. Pues no, porque entonces programas que se podrían ver más son mucho menos competitivos. Porque si tú inviertes menos, imagínate en programas de actualidad, eso hace que automáticamente todo lo que hay en ese canal se vea menos. Mientras que cuando tú tienes formatos que enganchan al espectador, es más probable que esa persona se quede viéndolo y ya que está, vea el siguiente formato a ver qué tienes que ofrecer. Y eso lo perdió RTV con Rajoy, igual que lo ha perdido Telemadrid con Isabel Díaz Ayuso. Aparte de esto, como decíamos, la izquierda no ve la tele como la derecha. Decís por aquí, es normal que no haya mucha audiencia. Es que sí hay mucha audiencia. Es que RTV estaba muerta. O sea, es que claro, es que hay mucha audiencia, es que ahora mismo compite y muchas veces gana Telecinco y Antena 3. Hostia, es que eso no había pasado desde hace muchísimo tiempo. Decís también por aquí, a ver qué os leo. Recuerdo las noticias de la 2, qué tiempos aquellos también, por ejemplo. También. Y cedieron a quitar la publi para que las privadas, decís por aquí, pudiesen trincar más de la publi. Bueno, yo entiendo que una tele pública... Este es un gran debate que hubo ya en su momento,
Pero yo entiendo que, evidentemente, las teles están condicionadas por los que ponen publi. O sea, esto está claro, ¿no? Quiero decir, creo que lo vemos en los programas de Susana Griso y de Ana Rosa, alarmas, bancos, etcétera. Y la pública no se puede permitir eso, pero porque la pública no tiene por qué ganar dinero con eso. Entonces, claro, yo no lo vi mal tampoco, ¿eh? Yo no lo vi mal. Porque es verdad que las teles y los medios están condicionados por quien pone publicidad. Y si es un servicio público, ¿por qué va a tener publicidad? Porque la van a tener que condicionar desde lo privado. Yo no lo vi mal, la verdad. Aparte de esto, por aquí, la programación de RTV es muy buena. Es que es muy buena. Es que probablemente esté del mejor momento. Dicen eso de los últimos 8 años en cuanto a dato. Pero es que hay que recordar, como decíamos, que hace 8 años las audiencias eran mucho mayores. No las de RTV, que las de Telecinco, las de Antena 3, y evidentemente las audiencias han ido bajando. Uno, porque hay menos gente viendo la tele, hay más plataformas tipo Netflix, Amazon Prime, etcétera. Pero dos, también porque hay más fragmentación, hay más canales, hay más oferta, con lo cual, si las personas seguimos siendo las mismas, pues va a haber menos audiencia. Decís por aquí también, no es lo mismo publicitar comidas o bebidas que publicitar bancos eléctricas. Bueno, perdona, aquí te puedo decir una que la mayor bronca te puede llegar por una marca de fritos, ¿eh? No te creas, Bulserin. No te creas. No estoy nada de acuerdo con eso. Nada de acuerdo con eso. Nada de acuerdo. Tú puedes tener un movidón que te cagas, sí, pues eso, por refusa, de repente. Puedes tener una movida de la hostia. Pero de la hostia, ¿eh? Incluso por marcas que tú dices, ¿en serio? En serio. Con lo cual, no estés tan seguro. Ya te digo yo que la publi atenaza que no veas, ¿eh? Decís por aquí también, queremos conocer la historia. Pues lo siento, chicos, ya en mis memorias, ¿vale? Ya cuando me jubile. Cuando haya prescrito, lo hago. Decís también por aquí, igual de grande sería la bronca con una eléctrica. Puede ser. Yo he asistido a broncas que no te creerías. Puede ser. Puede acabar con programas una patata, ¿eh? Mal vendida. Te quiero decir que proscrita ya está, si prescrita no. Puede ser. ¿Puede acabar tu puesto por una marca de cervezas? Puede. Si te estás preguntando eso, si un programa puede caerse por eso, la respuesta es sí.